Listo, ya empezó a grabar. Gracias. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, como les comentaba Rosy, yo soy Cristina Fortuny, llevo ya muchos años viviendo aquí en Querétaro y a pesar de ser economista y de trabajar más bien en el mundo corporativo, pues en el 2015 me empezaron a pedir un grupo de mamás que yo les empezara a explicar qué estaban haciendo sus hijos con la tecnología. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué? Y la razón es que yo crecí con mucha tecnología, yo fui un pilón, como dicen en México, un pelón, se dice en Venezuela. Yo me llevo 11 y 15 años con mis hermanos varones y en mi casa siempre hubo mucha tecnología y yo lo viví como algo muy natural. O sea, y me gustaba, siempre me han parecido herramientas que bien utilizadas, pues te facilitan la vida, te abren muchas oportunidades. Y como me llevo menos años con mis sobrinos que con mis hermanos, siempre soy como esas señoras aquí dicen en México, creo que se llaman chavorrucas, ¿no? Que está siempre muy metida con la gente joven y sé qué cosas hacen. Entonces, la verdad es que esto todo inició como algo, como un favor que yo le estaba haciendo a estas mamás, pero la vida lo fue llevando a que se convirtiese en un proyecto bastante grande. De un taller pasé a dar una conferencia y de esa conferencia no he parado de dar conferencias. Ahora, el punto importante es que algo que yo me di cuenta en el camino es la importancia en este tema de comenzar a acercar los adultos a los jóvenes. ¿Por qué? Porque esto a veces se vive como que estamos en bandos opuestos y lo que están necesitando los niños y adolescentes es todo lo contrario, que en vez que esto sea un tema de constante conflicto, pues que nosotros nos acerquemos a ellos a apoyarlos y ayudarles y a irlos encaminando a que van a crecer con estas cosas independientemente de la postura que cada quien tome en su casa. ¿Por qué? Porque si tú eres de esas familias que decides no tener wifi y no tener nada, pero ese niño o ese adolescente cuando salga de tu casa va a estar sumamente expuesto, desprotegido, porque fuera de su casa pues va a ir a otros lugares donde sí hay tecnología y no va a saber cómo manejarla. Entonces, pues bueno, estos son algunos ejemplos de tipos de foros en los cuales yo he trabajado a nivel privado, a nivel público. Estos son algunas de los colegios y organizaciones con quienes yo también colaboro. Y como mencionaba Rosy, también he estado en eventos donde se juntan el sector público, el sector privado, y colaboramos de manera conjunta para tratar de aportar nuestro grano de arena en la sociedad. Este fue un evento en el Senado durante la semana pasada, un evento organizado por Movistars y Mothers y algunos senadores, y yo como ponente traje sobre la mesa pues de qué forma podemos apoyar a los niños y jóvenes mexicanos en usar la tecnología de una forma responsable. También soy autora del libro Crecer entre pantallas. Fue publicado el año pasado y bueno, fue escogido para presentarse en el Hey Festival de Querétaro, en el Congreso Internacional de Tecnología del TEC de Monterrey, en el Querétaverso. Y bueno, esta que ven en pantalla ya es la segunda edición, que a nivel México pues ya se encuentra disponible en todas las librerías y a nivel digital pues lo consiguen en Amazon. Ahora, yo soy de la idea que la mejor forma de mostrar lo que uno hace es haciéndolo, ¿no? Y dije, bueno, vamos a aprovechar esta mañana y les quiero dar un tema corto, creo que es un tema que es de interés, continúa sucediendo y los estragos son muy fuertes. Entonces quise tomarme unos minutos para compartirles esta información de la forma que yo lo hago y para que entiendan el ángulo que yo normalmente utilizo en mis pláticas. Y para hacerlo
lo primero que voy a comenzar es contándoles una historia que me va a permitir mostrarles ese ángulo. Y la historia se trata de un papá que tenía 3 hijos, el papá muere y les deja de herencia 17 camellos, ¿ok? Ahora, en el testamento, la forma en que se tenían que repartir esos camellos es la siguiente: el hijo mayor debía recibir un medio, la mitad de los camellos, el hijo del medio tenía que recibir un tercio y el hijo más chico un noveno. Entonces, bueno, como se pueden imaginar, como no se podían cortar uno de los camellos a la mitad, pues al principio como todo, ¿no? Cuando muere alguien, pues sí, de forma muy amable estaban viendo cómo negociaban repartirse los camellos, pero la cosa entre los hermanos, tipo la serie Succession, se empiezan a poner más violentos y uno de los hermanos decide, bueno, miren, ¿saben qué? ¿Por qué no buscamos a un experto o alguien más que nos ayude a ver cómo nos repartimos esto? Y entonces van con la sabia del pueblo y les plantean el problema que tenían. Y la sabia les dice, miren, la verdad es que no tengo una respuesta de cómo ayudarles. Lo único que yo puedo hacer es darles un camello adicional. Entonces les da un camello adicional, ya tienen 18 camellos y entonces ahí sí se podían dividir los camellos, como indicó el papá. Al hermano mayor le tocan 9 camellos, al del medio le toca un tercio, entonces le tocan 6, y al otro, al que le toca un noveno, le tocan 2. Entonces, al final termina sobrando un cabello y se lo regresan a la sabia, ¿no? ¿Y para qué les cuento esta historia? Pues porque en el mundo de la tecnología hay temas muy complicados que cada quien los aborda desde su área de experticia, pero yo me di cuenta que había un experto que muy pocas veces invitamos a estas pláticas y que no se les da voz, y que desde mi formación de economista y de marketing sé que es sumamente importante, y ese experto y ese protagonista son los propios niños y adolescentes. Es importante conocer cómo ellos están viviendo eso y yo se los muestro a los adultos, porque si no tenemos ese input, es a veces las estrategias y las herramientas que ofrecemos a los padres de familia terminan siendo poco efectivas. Entonces vamos a verlo con un ejemplo sobre un tema que a mí me parece importantísimo, que es el sexting, ¿no? El sexting es el envío de material íntimo, ya sean fotos o videos, entre menores de edad de forma voluntaria, en el cual se utilizan pues medios digitales, ¿no? Como el internet y los celulares. Aquí, tradicionalmente, ¿cuáles son los mensajes que le hemos dado a los niños y adolescentes? A los varones, en general, lo que les decimos, oye, no lo pidas, es ilegal, es como producir pornografía infantil, vas a terminar en el bote, como decimos aquí en México. Y a las niñas les decimos, oye, puedes arruinar tu reputación, una vez que lo envías no vas a poder recuperar la foto, es peligroso, puedes terminar en la cárcel, pero esas estrategias que incluso se han convertido en leyes, por ejemplo, aquí en México está la ley Olimpia, que buscan disuadir a los adolescentes de enviar este tipo de imágenes y videos. Cuando vemos los resultados a lo largo de los años, los resultados continúan siendo exactamente los mismos. De hecho, los estudios lo que señalan es que es una práctica que cada vez se está normalizando más, sobre todo en la etapa de la adolescencia. 1 de cada 7 adolescentes ha enviado al menos algún tipo de contenido íntimo, 1 de cada 3 lo ha recibido y 1 de cada 10 lo ha reenviado, aunque en este número sí me gusta acotar que este número no recoge la cifra de cuando ellos se muestran con el celular a los otros ese tipo de imágenes, porque para los chavos, para los adolescentes, cuando no lo estás enviando, sino que solo lo estás mostrando en tu celular a otra persona, entonces no lo consideran compartirlo. Pero si uniésemos esa conducta, esta cifra sería aún mucho más alta, ¿ok? Entonces pareciera
que este tipo de estrategias que hemos venido utilizando en el tiempo, en términos de resultado o de impacto, pareciera que no ha cambiado, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede cuando yo salgo a investigar, salgo a platicar con los jóvenes y leo los libros de otros expertos que hacen lo mismo? Lo que comenzamos a recibir de estos expertos es una información muy valiosa, ¿no? Para nosotros poder diseñar estrategias más efectivas. Una de ellas es que para los adolescentes no todos los nudes son iguales, ¿ok? Y les molesta muchísimo que nosotros los adultos lo veamos así. ¿Cómo lo ven ellos? Bueno, hay 3 categorías. Hay nudes con consentimiento, que es un sexting que es deseado por ambas partes, ¿no? Hay nudes sin consentimiento, que ya se envían por otras razones, como presión social, amenazas, chantajes o bullying. Y luego hay nudes compartidos, que son aquellos que se distribuyen sin la autorización de la persona que aparecen en esos contenidos. Entonces, dependiendo de este tipo de nudes, ellos tienen unas opiniones u otras. Otra cosa, cuando nos vamos a las raíces de por qué están enviando este material, a pesar de que saben que es peligroso. O sea, esa parte de que no, es que son muy ingenuos y que en general la mayoría sabe que hay un riesgo asociado a esa conducta, pero aún así deciden enviarlo. Entonces, ¿por qué? Cuando lo separamos en variables, aquí se me salió lo economista y les puse una ecuación, pues vamos a ver qué variables están involucradas. Bueno, la primera es quién les pide el nude, ¿no? Segundo, el impacto social. Tercero, las consecuencias que ellos consideran que existen en el corto plazo, porque el adolescente es muy cortoplacista. O sea, cuando nosotros le decimos, oye, es que eso te va a impactar cuando vayas a aplicar una universidad o cuando vayas a aplicar un trabajo, ellos lo ven así como ahora nosotros nuestro retiro, ¿no? Que sabemos que va a pasar, pero uno dice, no, pero de aquí a que termine yo en una residencia todavía falta mucho, ¿no? Y bueno, por supuesto que también hay un tema de el cerebro, ¿no? De cómo está en plena formación, pues ellos son muy impulsivos y toman decisiones muy diferentes. ¿Qué sucede? Que en la fecha, lo que nosotros nos hemos concentrado la mayoría de las veces es hablarle a los niños y jóvenes únicamente sobre las consecuencias que van a haber en el largo plazo, que podría sucederles. ¿Okay? Pero estamos dejando por fuera muchas otras variables. Entonces, vamos a ver por cada una de ellas cómo ellos lo piensan y lo analizan. El tema de quién pide el nude es muy importante. En general, si es una persona que es un desconocido completamente, la mayoría de los niños y adolescentes lo consideran como creepy, ¿no? Y no envían nada, más bien bloquean el usuario. Aquí se pueden estar preguntando, oye, pero todos estos casos que hemos oído en plataformas de videojuegos como Roblox, que los niños terminan enviando estas fotos, que además eso es otro tipo de cosas, estaríamos hablando más bien de grooming, si está involucrado un adulto, pero ahí el tema es que para esos niños y adolescentes esa persona no es un desconocido, porque lleva jugando con ellos varios meses, años, y el concepto de desconocido para ellos es muy diferente al de un adulto. Ahora, ¿qué pasa cuando el nude se lo pide un amigo o una amiga? Aquí las cosas se comienzan a complicar para los adolescentes porque allí les preocupa que si no mandan el nude, la amistad que tienen, la relación que tienen con esa otra persona pudiese cambiar de rumbo. Les pongo un ejemplo que creo que ayuda a clarificar esto. Imagínense una niña que la cambian de escuela, entra en secundaria y no logra hacer amigos durante los 4 primeros meses. Cada vez que sale al recreo, pues le toca comer sola o pasárselo en el baño para no estar tan expuesta a que está sola. Y de repente hace un amigo, ¿no? Y hace ese amigo y es el único amigo que tiene y gracias a ese amigo ya no está sola. Y ese amigo una tarde le pide un nude. Entonces, esta niña se tiene que enfrentar a la decisión de, oye, es que si yo no mando el nude,
vuelvo a mi punto inicial de que a lo mejor ya no quiere volver a ser mi amigo y entonces tengo que volverme a echar otros meses, no sé hasta cuántos, sola. Y para el adolescente esa parte de la vida social es muy relevante. Entonces aquí el tema de bloquear o decir que no se les comienza a complicar y va a depender mucho del contexto que está viviendo cada uno. Ahora, si la persona que le pide el nude es alguien que a ellos les gusta, lo que llaman un crush, eh, ellos entienden este tipo de prácticas como señales que les dan al otro de que ellos están más dispuestos a comprometerse más en esa relación, a avanzar en esa relación. No sé si lo han escuchado, que ya pocas veces los jóvenes llaman, oye, que voy a tener novio o me pidió ser su novia, sino que tienen una serie de nombres como quedantes, salientes o todo lo que sea entes, que terminen entes, pero nunca un novio, ¿no? O novia. Y el problema con esta indefinición es que está todo un poco en el aire, en las nubes, y esa incertidumbre da espacio para muchas prácticas como esta. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de que ellos quieren dar esa señal, todavía están dudando, oye, ¿qué pasa? Porque hay un riesgo, como yo no sé qué tan comprometido o qué tanto quiere avanzar el otro también en esta relación, pues sí hay un riesgo de que tome mi foto o mi video y lo distribuya, ¿ok? Ahora, en aquellos jóvenes donde ya tienen una relación sentimental que ellos consideran consistente, sólida, allí en ese segmento es sumamente común y normal que se envíen nudes. Lo ven como, ya lo han normalizado como una forma de ellos de manejar su sexualidad, de explorar y la gran mayoría de las veces la decisión es que sí las envían. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Pues que hay que dar diferentes tipos de mensaje a los jóvenes, porque no todas las recomendaciones que damos van a aplicar dependiendo de quién les está pidiendo este tipo de contenidos. Ahora, en el lado de los varones, por cómo perciben ellos los nudes. Y es interesante porque a ellos el tema de ir pidiendo nudes y ir coleccionando nudes de sus compañeras es algo que les genera adrenalina, les genera dopamina, lo ven como algo placentero, es emocionante, es divertido. Y hay un cierto como marco social en el cual pues quien consigue más nudes es el más popular. Y recordemos que para el adolescente ser popular es el objetivo número uno en esa etapa, ¿no? No son las calificaciones, no es, o sea, es cómo eres visto por los demás y qué tan exitoso eres entre tus pares. Entonces, esto se presta para muchas complicaciones. En una escuela, por ejemplo, sucedió que van a un viaje deportivo, como los de Asomex, y en el camión un chavo le muestra a los otros, les dice, oye, mira, estos son todos los nudes que yo tengo de la generación. Y uno de esos amigos se queda como que, oye, que tenía una novia, dice, oye, pero ¿por qué todas las chavas les mandan nudes a este cuate y a mí mi novia no me quiere mandar el suyo? Entonces le platica a la novia y le dice, oye, fíjate que todo el mundo manda nudes, fulanito me lo mostró, pues si nosotros nos queremos y hay esta relación de confianza, o sea, ¿por qué nosotros no nos mandamos? Y viene esta chava y sí le manda el suyo, él le manda el de él a ella y resulta que la foto que se viraliza es la de esta chava, ¿no? Ahora, cuando empezamos a entender, a investigar todo el caso y llegamos qué originó el que este chavo le pidiese el nude a la chava, el que les estaba mostrando todas esas fotos eran de mentira. Todas las fotos las había bajado de Google y no tenía pues ningunos nudes de sus compañeras, pero es interesante cómo eso en sus cuates, en sus amigos, al mostrárselo, sí generó un impacto de, bueno, pues es que no, sí,
esto es lo cool, entonces déjame pedirlo a mí también, ¿no? Y del lado de las niñas, lo que pasa es que también aquí hay un elemento importante, y es que son generaciones de niños y adolescentes que están creciendo con muchísimo acceso a ver contenidos, ¿no? Tanto de pornografía, pero luego hay otros contenidos menos obvios que están lanzando los influencers, las marcas. Eso no lo inventó el internet, esto llevamos años sometidos a los mensajes de los medios de comunicación sobre cómo debes de verte, cuáles son los estereotipos sociales que debemos cumplir para ser exitosos, y muchos niños y niñas se sienten como el video que vamos a ver a continuación. When I wake up in the morning and I look in the mirror, I feel gross. When you'll see all these beauty influencers and they're just so beautiful. And I want to be like that. And I think, oh, well, if I do this, if I could get anything in the world, it would just be to be perfect. I want to get rid of my pimples and smooth out my skin. I wish I had blue eyes, change my lizard lips. My cheeks are really big. Whiten my teeth. I wish I had like the ideal hourglass body. I feel beautiful. I feel perfect, and I couldn't look at myself any other way. Sometimes I think that I'll never be able to look as good as this photo in real life. Entonces, estos mensajes, además de la apariencia física, han ido también construyendo en el sentir colectivo de los niños y adolescentes, se han ido sexualizando a edades muy tempranas. Y ellos sienten y piensan y se creen que una forma que ayuda a que seas más popular es en la medida en que tú te veas más sexy, te veas más atractiva físicamente, y el sexting y los nudes dentro de este concepto pues tienen todo el sentido del mundo. A veces este tipo de mensajes podrían hacernos creer que esto solo afecta a las niñas, pero los varones también están recibiendo diferentes mensajes en relación de cómo deben verse y qué tipo de actitudes tienes que tener para ser socialmente exitoso. Lo que pasa es que a ellos se les exige o se les piden cosas distintas. Por ejemplo, el varón tiene que verse delgado pero musculoso. ¿Ok? Tipo los modelos de Abercrombie, eso es más o menos el aspiracional que deben tener. Deben ser exitosos en el deporte, en todas las actividades que se ponen. No es simplemente oye, hacer muchas actividades, sino que las actividades que hagan ellos sean los mejores. Y lo que es bien interesante, como Benito Ocasio Cortés, este Bad Bunny, mejor conocido como Bad Bunny, que habla de tener muchas novias, pues es interesante porque precisamente eso es algo en lo que, sobre todo las culturas latinoamericanas, educamos mucho, ¿no? En que no es que tengas una novia, no es que tengas, no se educa en la fidelidad, sino que algo de ser exitoso es que tú tengas muchas novias, tengas muchas mujeres, muchas niñas que estén interesadas en ti. Entonces, dentro de este contexto y este marco, de nuevo, el sexting también tiene su terreno donde caer y ser fértil, porque pues parte de ser populares, como les mencioné anteriormente, es obtener ese tipo de contenidos. Ahora, las niñas pasan por otro tema, ¿no? En la ecuación decíamos, bueno, ¿cuáles son mis consecuencias en el corto plazo? Y esta es una frase que a mí me marcó, que es como ellos lo ven. Ellas dicen, bueno, ustedes los adultos tienen que entender que independientemente de la decisión que tomemos, para nosotros hay un costo.
Hay un costo si la enviamos, porque sabemos que en el momento en que eso se viralice nos van a llamar A, B, C, D, E, pero tienen que entender que también perdemos si no la enviamos. ¿Por qué? Porque entonces ahí también nos empiezan a criticar, ¿no? De si somos mojigatas o nos quedamos sin amigos o perdemos una relación o ya no nos juntan. Entonces estamos en un cuadrante muy difícil porque cualquier decisión es complicado salir airoso. Hay otro grupo que estaba otra variable que decíamos, oye, hay muchos que lo mandan es por, dentro de esas consecuencias de corto plazo, es que no tienen tanta opción de mandarla, o no mandarla, perdón. 1 de cada 8 alumnos de 6º a 9º grado han sido presionados a enviar fotos o textos con contenido íntimo. Y fíjense en las verbalizaciones que ellos dan, ¿no? Si te sientes presionada pero no la quieres enviar, pones en riesgo que ya no quiera ser tu amigo. O sea, tiene 12 años prácticamente una niña. Es más fácil enviarla a decir que no. Y esto es algo muy repetitivo. Ellos manifiestan la falta de recursos sociales que ellos tienen para poderles decir que no o poner un límite a los demás. Y eso vamos a ver cómo tenemos pues una gran oportunidad a nivel de la educación, ¿no? A veces los chavos que se les piden estas fotos son muy persistentes, ellos se les acaban las estrategias y es realmente muy irritante y a veces pues terminan mandándola porque no tienen otra forma como reaccionar, ¿no? Y te ponen en una situación sumamente incómoda. Luego hay otros que van más allá. No, aquí ellas sí se sienten que no tienen opción, ¿no? El enviar estos nudes les puede generar humillaciones públicas, sentirse rechazados y también pueden tener repercusiones sumamente negativas, inclusive ponen en riesgo pues su seguridad física, ¿no? Que ya estamos en un nivel de agresión y violencia mucho mayor. Hay unos que mencionan, por ejemplo, la chava aquí de 16 años, dice, hay vatos que si les dices que no, se vuelven la persona más violenta que te puedes imaginar, ¿no? Hay veces que las amenazan en que si no la mandan, igual van a publicar esos chats modificados y van a hacerlas quedar mal independientemente de si lo manden o no. Entonces, como podemos ver en este segmento, el decirles no lo envíes, pues para ellas no representa una solución viable. Y en el segmento de por qué comparten estos materiales sin permiso, también hay muchas cosas involucradas, ¿no? Para algunos sucede porque hay un mal manejo de conflictos, una relación que termina en malos términos, no saben cómo conducir sus emociones, cómo manejarlas. Puede haber casos de cyberbullying o hay adolescentes que utilizan estos materiales para lucrar de ellos. Hemos manejado diferentes casos, unos más creativos que otros en las escuelas, pero hay adolescentes que agarran estos materiales y los venden a los demás, desde cosas de que tienen hasta Google Forms, donde tú llenas qué tipo de materiales y tienen carpetas en Google por escuelas y venden la carpeta, el enlace a la carpeta completa. Entonces, aquí este es otro rango dentro del sexting que hay que abordar. Entonces, cuando platicamos con ellos, decimos, bueno, si no les está sirviendo el mensaje de que no lo envíes, pues entonces, ¿qué necesitarían de nosotros? Y esto es lo que expresan los jóvenes, ¿no? Primero, quieren que los adultos entendamos que sí hay una diferencia en el sexting con consentimiento y en el sexting sin consentimiento. Quieren conversaciones abiertas sobre lo difícil que es para ellos el manejar este tipo de conflictos mientras crecen con tecnología. Les parece que a veces somos muy básicos, que somos muy simplistas sobre todo en los recursos y opciones que les ofrecemos en estos temas tan complicados. Que quieren que entendamos que ellos van a enfrentar una consecuencia
independientemente de la decisión que tomen, y esas consecuencias son dolorosas, no son sencillas de tomar. Y bueno, lo que les comentaban, sobre todo las niñas, quieren que les reconozcamos que ellas están en una esquina, perder, perder, que es sumamente compleja. También nos piden a los padres que tenemos hijos varones que enseñemos y eduquemos en el que no se pidan nudes a las niñas, porque las ponen en situaciones sumamente complejas. Y eso es algo que, por ejemplo, yo he ido trabajando en diferentes esferas, desde el Poder Legislativo aquí en Querétaro. También llevé el mensaje al Senado de que muchas veces, en este caso del sexting, se revictimiza a la víctima porque se les dice, oye, es que no las envíes o no las debiste haber enviado, y muy pocas veces se señala a quien está pidiendo estas fotos. ¿Sí? Si las pidiesen menos, pues dejarían de poner en una situación sumamente compleja e incómoda a las niñas, ¿no? Otra cosa es que una vez que han sido viralizadas y han sido expuestos, pues lo que sucede es que el problema, la consecuencia que ya está viviendo la víctima es suficiente, ¿no? Lo que ellas necesitan en ese momento es mucha empatía, mucha comprensión, acompañamiento, apoyo psicológico, emocional, porque ya la consecuencia que están viviendo con la vida no necesita un castigo o algo adicional. Necesitan, según ellos, según su punto de vista, estrategias que realmente respondan a sus dilemas. Lo que les estamos dando para ellos no es suficiente. Y en el caso, sobre todo, de los adolescentes más grandes, los que ya están en edades universitarias, ellos lo que están pidiendo son mejores leyes que protejan su privacidad y defiendan su derecho a que no se compartan fotos sin su consentimiento. Entonces, ¿por dónde pueden comenzar una escuela bajo este panorama? Yo siempre, lo primero que hay que hacer es entender en dónde estamos, qué cosas se están haciendo y qué cosas hay que comenzar a hacer, o desde dónde debemos partir. Yo les hice aquí como una lista en base a todo lo que les he explicado antes, pues temas que son importantes incluir en esta formación digital que va relacionada al sexting. Es cómo decir que no sin dañar una amistad, cómo se ponen límites en una relación, educar en la sexualidad afectiva, porque ahorita están aprendiendo de sexualidad, la gran mayoría es en la pornografía, y ahí no se muestra lo que es el consentimiento, lo que es el afecto, muchas otras cosas que son importantes para que uno tenga una sexualidad sana, ¿no? Educar en el consentimiento, ayudar a quienes agreden o potencialmente pueden relacionarse de una forma violenta. ¿Por qué? Porque muchas veces, no solo en el caso del sexting, en el caso del bullying y el cyberbullying, muchos de nuestros programas de prevención están centrados en la víctima. Y algo que, por ejemplo, yo trabajé muchísimo en mi libro Crecer entre pantallas, es también traerles esta idea de que hay que hacer más grandes nuestros programas de prevención e incluir estrategias y herramientas que ayuden también al agresor. ¿Por qué? Porque hasta que no ayudemos al agresor, el bullying no se va a acabar, porque va a dejar de molestar o agredir a una persona, y aunque lo expulsemos del colegio con la tecnología, desde ese otro colegio puede estar agrediendo a quien quiera. Y al final, estos niños y jóvenes que presentan conductas de bullying o conductas agresivas, es una forma que tienen ellos de expresar que están en problemas, que necesitan ayuda, ¿no? Entonces, es importante incorporar ese tipo de cosas en nuestros programas de prevención de agresiones dentro de las escuelas. También, obviamente, lo que venimos haciendo y lo que se debería estar haciendo para poder ayudar y proteger a las víctimas. Apoyar a niños y niñas a manejar la presión mediática y social a la cual están siendo expuestos desde edades sumamente tempranas, y educar sobre el impacto de la pornografía violenta en el desarrollo de niños y jóvenes. Eso, bueno, a nivel de escuela, y yo también lo he tratado de trabajar a nivel de políticas públicas sobre la importancia
que no sé si todavía no pareciera tan claro para los adultos, pero esta exposición de los niños a pornografía, que en su gran mayoría lo que están viendo incluye muchas agresiones y violencia, pues luego eso tiene un impacto en el mundo presencial, ¿no? En la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, y en cómo ellos se van a comenzar a experimentar en este tipo de áreas. Entonces aquí, pues este es un cuadrito que se los dejo como reflexión, que podrían trabajar con sus equipos unido al departamento de psicología, de tutoría, según cómo cada escuela se organice, sobre qué estamos haciendo hoy y qué más podríamos hacer. Ahora, bueno, este es un ejemplo de lo que sería una conferencia mía sobre ese tema dirigido a los adultos, ¿ok? Es un ejemplo que yo les quería mostrar de cómo trabajo, pero trabajo muchos temas. Ahí en mi catálogo de conferencias para adultos, pues lo he ido separando según la audiencia. Cuando son audiencias para preescolar, pues les hablo de cómo protegerlos en su sano desarrollo. Ya en primaria, pues pasamos a la conferencia, la mía, la que es la más conocida, que es Crecer entre pantallas. Con los adolescentes hay una que es sobre cómo conectar con ellos en estos temas digitales. Y para los mayores, ya prepa o universitarios, pues también hay una versión de ese tema, ¿no? En este tipo de conferencias se abordan muchos temas vinculados a la tecnología, pero luego hay otro tipo de conferencias donde ya yo me concentro en temas específicos, ¿no? Como el grooming, el sexting, el cómo impacta en general la tecnología en el desarrollo de la sexualidad, el cyberbullying y el tema del gaming, ¿no? Ahora, también existen las conferencias para audiencias jóvenes, para niños y adolescentes. En primaria hemos manejado la de seguridad para disfrutar, cómo utilizar la tecnología a tu favor, donde yo les estoy mostrando el potencial de cómo ellos pueden mostrar sus talentos a través de estas herramientas y cómo les puede facilitar la vida, y al mismo tiempo les voy diciendo, oye, pero algo que te podría afectar el conseguir esas oportunidades son todos estos riesgos que están en el mundo digital y cómo te puedes proteger, ¿no? Hablo de nuevo del sexting, el grooming, y luego otra cosa que, bueno, que si les soy honesta es la mayoría de los casos, yo manejo muchas conferencias ad hoc. O sea, ya con diferentes clientes lo que hago es que se les presenta una necesidad puntual y se les diseña algo que aborde esa necesidad en específico. El ejemplo que ven en pantalla fue un colegio, una secundaria, que se les presentó un tema en su comunidad donde comenzaron a cancelar a uno de sus alumnos, y entonces fue como un equipo comando, y le hablamos a los papás, por un lado, de, oye, ¿cómo podemos fomentar en nuestros hijos el diálogo y respeto mutuo en el manejo de sus conflictos? Porque al final lo que sucedió allí, estaban cancelando a alguien, pero era una forma del adolescente de manejar una incomodidad que no supo hacerlo de otra forma, ¿no? Y en paralelo también se les habló a los alumnos una conferencia diferente, pero más sobre, oye, la cultura de la cancelación, dónde comienza una broma o sea, dónde termina una broma y dónde comienza el acoso, ¿no? Entonces esto también se puede hacer. No es que el catálogo soy rígida en eso, sino que yo también lo puedo crear contenidos nuevos o hacer mezcla de contenidos. Eso también lo hemos manejado. Y bueno, yo de mi parte era lo que yo les quería mostrar, ¿no? Cómo es más o menos mi trabajo, la forma en que yo abordo esto. Aquí tienen mis contactos, mis redes sociales, constantemente estoy publicando contenido, y el libro, la verdad es que era un recurso que yo sentía que hacía mucha falta, porque las conferencias al final duran 1 hora, y la audiencia se lleva máximo, el que mucho se lleva 3 mensajes.
Entonces el libro sí me ha permitido a que todos aquellos que quieran seguir profundizando y conociendo sobre estos temas, pues pudiesen llevárselo a casa y leerlo con calma. Y lo que hice también en el libro es incluir una serie de ejercicios después de cada capítulo, porque también me pasaba que los papás salían convencidos de la conferencia de sí, vamos a hablar esto en la casa, pero luego no sabían cómo hacerlo. Entonces, por eso también incluí ese recurso. Entonces, pues bueno, esto es lo que yo les traía esta mañana. Y ahora pues creo que nos quedan 10 minutitos que si quieren hacerme preguntas, comentarios, pues podemos aprovechar ese tiempo en eso.